consecuencias del ASI en la vida adulta, del abuso sexual infantil en la vida adulta. Lo primero que tengo que decir es que yo no llegué al ASI, al trabajo del ASI, en principio no tenía un interés especial en este tema. Sin embargo, cuando empecé a trabajar, y a medida que iba haciendo las preguntas correctas, porque al principio, bueno, no hacemos todas las preguntas correctas. Vale, es que tengo un pequeño problema de retorno. Digo que a medida que iba haciendo las preguntas correctas en consulta, yo soy básicamente un terapeuta, lo que me iba encontrando es que un porcentaje enorme, enorme, y ahora hablaremos de las estadísticas, de personas, sobre todo mujeres, pero mujeres y hombres, a medida que iban tomando confianza, me iban hablando de haber sufrido abusos sexuales, ¿no? Personas que venían, en la mayoría de los casos, a consultar no por ese tema, venían a consultar por otro tema. Y esto fue lo que me fue haciendo interesarme cada vez más en esta problemática, que al principio me resultaba tremendamente increíble, ¿no? Eso es lo que voy a intentar un poco explicar, cuál es la realidad y qué ocurre desde esta perspectiva que yo tengo, que es básicamente de terapeuta, trabajando con adultos que han sufrido estos abusos sexuales en la infancia y no sé, que he ido aprendiendo a lo largo de estos años, ¿no? Las transparencias para las que os interese estarán colgadas, no me ha dado tiempo a hacerlo, pero a lo largo del día de hoy estarán colgadas en la página web, en un apartado que pone documentos, y ahí podréis descargarosla a los que os intereséis y no tenéis que estar copiando como locos, ¿no? Antes de empezar, me gustaría empezar con una advertencia. Veréis que voy a utilizar muchísimas estadísticas, bueno, porque las estadísticas son muy importantes, porque de alguna manera las estadísticas nos ayudan bueno, a trascender nuestros sesgos, ¿no? A la hora de analizar la realidad. Sabemos que como seres humanos somos muy malos analizando nuestros propios sesgos y somos malos analizando la realidad. Quiero decir, la mayoría de la gente tiene mucho más miedo a los tiburones que a los cacahuetes, y sin embargo al año mueren cerca de 50 o 60 personas en España atragantados por cacahuetes y no muere nadie atacado por un tiburón, ¿no? Entonces las estadísticas tienen esta virtud que nos ayudan a un poco a posicionarnos. Pero por otro lado, las estadísticas tienen grandes problemas, sobre todo si cuando nos acercamos a las estadísticas no somos conscientes de lo que las estadísticas quieren decir. O sea, las estadísticas no es una verdad objetiva, ni muchísimo menos, y tenéis que tener esto muy en cuenta. Las estadísticas parten de una serie de estudios que pueden adolecer de defectos metodológicos, que dependen mucho generalmente de unos cuestionarios, que dependen mucho de la gente que ha estructurado esos cuestionarios. Entonces, yo os diría que todas las estadísticas que os encontréis, y las primeras, las que os encontréis en mis charlas, bueno, las toméis como lo que son, una aproximación, pero ni de lejos algo que podamos decir, nada, esto es verdad absoluta, ¿no? Porque esto no funciona así. Y sobre todo hoy veremos en lo que tiene que ver con las estadísticas relacionadas con los abusos sexuales y con los abusos sexuales infantiles, ¿no? Porque aquí, por particularidades que veremos hoy, los datos son aún más confusos o debemos tomarlos como con más provisionalidad, ¿no? Entonces, ahí tenéis, ¿no? Según un estudio reciente, decir un estudio reciente es suficiente para que el 90% de las personas se crea lo que se diga a continuación. Entonces, no hagáis eso, ¿no? De entrada, esta transparencia refleja, creo, un cierto estado anímico, al menos de una parte de las personas, ¿no? Y esta sensación de que el mundo es un lugar cada vez más violento, cada vez más agresivo, cada vez más desastroso, ¿no? En ese sentido, bueno, y el mundo realmente desastroso. A nivel ecológico somos un absoluto desastre, digo, la especie humana somos un absoluto desastre, pero curiosamente, la violencia interpersonal, cierto tipo de violencia al menos, se ha ido reduciendo y posiblemente a ciertos niveles, aunque nuestros niveles de violencia siguen siendo absolutamente insoportables en el sentido de que no nos podemos quedar tranquilos y asumirlo y aceptarlos, pero sí que tenemos que ver que hay una evolución lenta, terriblemente lenta y sobre todo terriblemente lenta para aquellas personas que están sufriendo. Pero hay una evolución a una disminución de la violencia. La violencia interpersonal, las muertes por violencia interpersonal, o sea, los asesinatos, diríamos, se han ido reduciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. En la prehistoria se estima, no sabemos, que aproximadamente un 2% de las personas en sociedades prehistóricas hay una gran variación, porque hay mucha variación cultural, entonces hay culturas mucho más pacíficas que otras. Pero en general, en momentos prehistóricos, en sociedades prehistóricas,
Las muertes por asesinato, por violencia interpersonal, están en torno al 2%. La del hombre en torno al 25%. O sea, la mayoría de las muertes son de hombres, generalmente a manos de otros hombres. En tiempos históricos, por ejemplo, en la Edad Media, la cantidad de asesinatos subió hasta un 12 o un 15% de la población. O sea, un 15% de las personas que morían en una etapa como la Edad Media, que la gente moría por plagas, etcétera, bueno, pues aún así, 15 de cada 100 personas morían por violencia interpersonal. Un 33% de los hombres se estima que en tiempos históricos, insisto, con bastante variabilidad, eran hombres que morían asesinados generalmente a manos de otros hombres. En la actualidad, sobre todo en las zonas más desarrolladas, pero incluyendo Estados Unidos, que tiene una tasa de homicidios bastante alta, fijaros que tenemos una tasa de un homicidio aproximadamente cada 100.000 habitantes. O sea, el nivel de homicidio ha bajado muchísimo. Y esto es una gran noticia. O sea, y quería empezar por esta buena noticia, ¿no? La especie humana, siendo bastante desastrosa, y ahora veremos parte de esos desastres, bueno, parece que a grandes rasgos evoluciona, ¿no?, hacia algún sitio más positivo. Seguramente no lleguemos a tiempo. Fijaros que en comparación con nuestros dos primos más cercanos, los chimpancés, que tienen una tasa de muertes por violencia interpersonal de 4,5, chimpancés, por cierto, chimpancé y bonobo, sabéis que genéticamente se parecen mucho entre sí y se parecen mucho a nosotros, pero difieren profundamente en cuanto a sus pautas culturales. Los chimpancés son patriarcales y patrilineales, y los bonobos generalmente están regidos en entornos naturales por hembras alfa, ¿no? Entonces, fijaros que la violencia de los chimpancés es más alta hoy por hoy que la de los humanos, y estamos incluso mejor que los bonobos, ¿no? O sea que en general el nivel de violencia ha disminuido muchísimo, sobre todo en los últimos años, con todas las guerras, con todos los desastres, etc. Sin embargo, hay un ámbito que claramente se resiste, y es el ámbito que tiene que ver, vamos a llamarlo así, en las relaciones cercanas, las relaciones íntimas, las relaciones familiares, si queréis, las relaciones de pareja, ¿no? En estos entornos sí que vemos que la violencia se ha reducido muchísimo menos. Aquí tenéis unos datos del 2017 de una entidad tan poco rebelde como la Organización Mundial de la Salud, que, bueno, como institución es más bien conservadora, quiere decir que no es un grupo especialmente rebelde queriendo destacar especialmente este dato, sino que incluso una institución, diríamos, bastante conservadora, nos proporciona estos datos, ¿no? En las mujeres y niños donde menos se ha reducido la violencia, sufren un 35% a nivel mundial algún tipo de violencia física o sexual. Y este dato seguramente es un dato muy bajo, ¿eh? Es un dato muy bajo. Ahora veremos cuando hablemos de violencia sexual explícitamente, ¿no? Y el dato que me interesa realmente aquí es que un porcentaje altísimo de violencia que han sufrido dentro de la pareja. De hecho, hay muchas más mujeres que sufren violencia dentro de la pareja que fuera de la pareja. Esto quiere decir que desde un punto de vista de seguridad es más inseguro estar en pareja que no estar en pareja para una mujer en la mayoría de los sitios, ¿no? Y fijaros el tanto por ciento de feminicidio, según la OMS, en el informe del 2017. O sea, esta violencia es la que menos se ha reducido, y esto tiene que llevarnos a reflexionar, ¿no? A reflexionar qué está pasando cuando estamos logrando, en muchos países, en otros todavía no, pero bueno, en general, que la violencia vaya progresivamente, la violencia grave, letal, estoy hablando, no las interacciones violentas, que esas se siguen viendo hasta en MasterChef, pero bueno, que la violencia grave, letal, se esté desapareciendo del espacio público, pero realmente estamos no logrando que desaparezca del espacio cercano e íntimo e intrafamiliar, ¿no? O de relaciones de género, etc. Y insisto, esto nos debería llevar a una reflexión. Y estoy hablando de violencia, y creo que esto es necesario hacer esta aclaración, porque los abusos sexuales en general, la violencia, las agresiones sexuales y los abusos sexuales, no solo en la infancia, sino en general, tienen mucho más que ver con la violencia que con la sexualidad, ¿vale? Y no sé si es necesario hacer esta aclaración, pero creo que hay que hacerla, ¿no? No guardan relación con una sexualidad, o al menos una expresión sana de la sexualidad. Y hay datos objetivos que nos indican esto. Hay un estudio de Robert Sapolsky, que es biólogo interesantísimo, que estudiando en África del Este babuinos, encuentra que
prácticamente la totalidad de las violaciones que se producen entre los bonobos, pues, violaciones sexuales de macho hacia hembra, a veces de macho hacia macho, ocurren prácticamente la totalidad de las que él personalmente pudo registrar. O sea, él no hace una estadística general, pero sí habla de su experiencia, de lo que él tuvo la ocasión de contemplar, y él escribe que prácticamente el 100% de esas violaciones tuvieron lugar después de una pelea entre machos por ocupar el puesto hegemónico, en el que el macho perdedor en las siguientes 2 o 3 horas viola sexualmente a algún miembro de la manada. O sea, fijaros que dónde nos está colocando esto. No tiene un fin reproductivo, claramente, no tiene un fin ni siquiera sexual, diríamos, en cuanto a placer, tiene un fin violento y agresivo, ¿no? Y esto es muy importante que lo recordemos. Y esto lo vemos también con los seres humanos, ¿no? Muchos, no todos, veremos ahí excepciones otra vez, pero muchos de los abusadores, incluso abusadores con niñas pequeñas, y esto yo tengo la ocasión de comprobarlo diariamente con clientes, pacientes con las que trabajo, ese abuso, esa violencia tiene lugar dentro de una estructura, yo diría casi misógina, ¿no? En el momento, cuando las mujeres son las víctimas, o por lo menos guardan una relación tremenda con el poder, ¿no? Con yo ser una persona poderosa. El mismo porno, la Estobanda nos han puesto unos vídeos bastante interesantes, vemos como mucha parte del porno tiene mucho que ver con el poder, ¿no? Más que con la sexualidad como sí. Bueno, no voy a entrar mucho más en esto, pero sí que es importante que recordemos este factor, ¿no? Que cuando estamos hablando de abuso estamos hablando de violencia, no tanto de sexualidad. Y esta violencia contra las mujeres, sigo con el informe de la Organización Mundial, tiene una serie de factores que incrementan el riesgo, que son estas, lo cual no quiere decir, no caigamos otra vez en esto, ¿no? Que solo las personas de determinados países o con un nivel de instrucción bajo, un nivel económico bajo, no. Pero sí que es cierto que todas estas cosas aumentan la probabilidad de que ocurran situaciones de violencia, porque de alguna manera todos estos factores de riesgo, y ahí tenéis que son de carácter individual, familiar, comunitario, etcétera, que estamos viendo, tienen que ver con el poder. Y el abuso es siempre un abuso de poder, sea físico, sea sexual, sea económico, sea del tipo que sea. El abuso, por definición, es un abuso de poder, porque en el abuso yo estoy utilizando al otro en contra de su voluntad para mis fines, y esto lo hago porque tengo el poder de hacerlo, ¿vale? Y cualquier cosa que desequilibre el poder, evidentemente aumenta la probabilidad de que ocurran situaciones abusivas, de que ocurran situaciones de violencia, ¿no? En algunos casos, situaciones de violencia para perpetrar el poder, a veces no tiene esa finalidad. Hay 4 tipos grandes de violencias que distinguimos, ¿no? En general, la violencia instrumental, que es aquella a la que yo utilizo con un fin, por ejemplo, perpetuar el poder. La violencia emocional, que es personas que cuando están desreguladas tienen un comportamiento violento, como hablábamos de los babuinos después de una pelea. Bueno, en ese caso sería más bien el tercer tipo, la violencia desplazada, que vemos que cuando una persona sufre de alguna manera, hay una mayor probabilidad de que en el tiempo posterior se comporte de forma violenta con otras personas, ¿no? A veces es muy simbólico, incluso en los niños lo vemos, ¿no? Si regañáis a vuestro hijo o vuestra hija pequeña y estáis atentos, veréis que es frecuente que en las horas siguientes ellos regañen a sus muñecos de una manera muy similar a como fueron regañados, ¿no? Y parece que esto cumple una función cuando tú eres regañado, cuando tú o eres agredido o vives una situación de humillación, de sentirte peor, y parece que adoptar el papel del modelo poderoso te hace volver a reequilibrarte. La mayoría de las veces esta violencia no va a ser ejercida hacia el exterior, no va a ser ejercida hacia otras personas, pero sí va a ocurrir de forma simbólica, ¿no? Entonces, esto, en este contexto, en el contexto de la violencia, en el contexto del abuso del poder, es donde vamos a situar, y también en el contexto de la patología. Estoy de acuerdo con casi el 90% de lo que han dicho las Tobanda, discreparemos en un 10 y espero que podamos ahora debatir, ¿no? Porque creo que es lo realmente rico e interesante. Y yo sí voy a definir a los abusadores desde un punto de vista patológico y ahora explicaré por qué, ¿no? Porque entendiendo siempre que la patología es algo que se define
biopsicosocialmente, ¿vale? Que no es una patología inherente que tengas un virus, evidentemente. Puede ser una patología cultural, pero al final esa expresión es una expresión patológica y tiene que ser una expresión patológica para nuestra sociedad. Insisto, ahondaré un poquito más en esto, ¿no? Bueno, todos estos factores incrementan la probabilidad de que se sufra algún tipo de violencia, de que se sufra algún tipo de abuso, y todas se pueden resumir en eso que tengo puesto ahí en negrita, que es esa diferencia de poder, ¿vale? A pesar de que estemos tan rodeados por la violencia y por el abuso, es algo que nos cuesta muchísimo reconocer. He puesto el ejemplo antes de MasterChef, me vais a disculpar, hace años que vivo sin televisión, veo por tanto muy poco la tele, ahora con las niñas para no desclasarla, tenemos Netflix, estas cosas, pero no tengo la televisión habitual. Entonces igual el ejemplo que estoy poniendo es una chorrada, de hecho a veces lo he puesto y me han dicho, bueno, pero ese programa nada. Vi una serie de capítulos de MasterChef que me aseguraban que era un reality no especialmente violento. O sea, me decían que había otros mucho peores, que me imagino que conoceréis, yo afortunadamente no los conozco, y vi una interacción entre uno de los chefs, que por cierto los concursantes tenían que llamarle chef, y ellos lo llamaban por su nombre, por si había alguna duda del desequilibrio de poder, en la que los concursantes no pueden prácticamente ni ponerle una mala cara a los chefs, y el chef, uno de ellos, insisto, se despachó de una manera con otro adulto, pues no da igual que hubiese sido un adulto o un niño, pero quiero decir, en la tele, pues con total normalidad. O sea, era absolutamente normal, aceptado, y a nadie le extrañó que alguien pudiese hablar a la otra persona, estableciendo esa jerarquía castrense del siglo XIX, diría yo, y vamos, y hablarlo de una manera tremenda, ¿no? Entonces, esto es a lo que me refiero cuando digo que tenemos una grandísima tolerancia hacia la violencia, mucha más de la que creemos, y después nos solemos rasgar las vestiduras con los casos extremos de la violencia, pero soportamos esa cultura, ¿no? Que permite que haya este tipo de interacciones en las que se está actuando con violencia hacia la otra persona, ¿no? Y no nos gusta ver esto porque, entre otras cosas, genera un malestar tremendo, ¿no? No nos gusta reconocer el trauma. De hecho, esta investigación de Solvay, una pareja de psicólogos y psiquiatras argentinos, en la que plantean que hay una serie de razones sociales en las que la psicología, que es mi campo, ha dejado de prestar atención al trauma, ha dejado de prestar atención al abuso cuando se produce, ¿no? Uno es este conflicto entre el perpetrador y la víctima. Normalmente el perpetrador es alguien de un estado, un sistema, o sea, pertenece a un estatus de poder más alto que la víctima, y ese poder puede venir dado por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones generacionales, por ser mayor de edad, por cuestiones de género, por un montón de cuestiones, ¿no? Y claro, en este caso al perpetrador le interesa silenciar a la víctima, desacreditar a la víctima, convertir a la víctima en un loco, un débil, un enfermo, ¿no? Cuando además la víctima, como veremos, tiene, por el hecho de haber sido victimizado, una serie de consecuencias, es muchísimo más fácil desacreditar, ¿no? Lo segundo es que estos eventos vitales traumáticos o EVT ocurren fuera de la realidad que se valida socialmente en un momento dado. Ahí cito a dos autores que no están estudiando violencia de género, por salirnos, que no se nos acuse, sino que están estudiando trauma de guerra, ¿vale? Y ambos citan cómo hasta la guerra del Vietnam, prácticamente, no hubo un reconocimiento de que las personas que iban a una guerra quedaban profundamente traumatizadas por toda aquella violencia, ¿no? Marshall, que estudia la Segunda Guerra Mundial, da una serie de datos que nuevamente nos reconcilian con la humanidad. Por ejemplo, da el dato de que el 30% de los soldados, según estimaciones, que participaron en la Segunda Guerra Mundial en el frente, no llegaron jamás a disparar su fusil. Bueno, yo que vengo de una larga tradición de cobardes, y estoy encantado de venir de una larga tradición de cobardes, no tenemos tiempo si no explicaría por qué digo esto, me encanta este tipo de datos. Me encanta saber que había un 30%, en este caso de hombres, en el frente, que no fueron capaces de pegar un tiro. Bueno, me reconcilia con la especie un poco cuando hay tantas cosas que me alejan, ¿no? Pero en este caso, pues me parece precioso. Marshall da otra serie de datos. En un batallón en particular que fue estudiado, casi el 60% de los hombres, antes de entrar en batalla, o se orinaron encima, o defecaron encima, o vomitaron, casi el 60%. Estamos hablando del nivel de malestar, ¿no? ¿Qué ocurría? Que en aquel momento aquello no se podía considerar
consecuencia de una victimización lógica. Aquello se consideraba una debilidad. Volvemos a esto, ¿no? Socialmente no se podía reconocer que estaba habiendo un fenómeno de trauma. Y hay este fenómeno de amnesia colectiva, de no reconocer colectivamente, ¿vale? Y ojo, este fenómeno sigue funcionando. A lo mejor ahora nosotros reconocemos mejor colectivamente lo que pasaba en la guerra de Vietnam, pero a lo mejor pasamos por alto muchas situaciones actuales que tienen que ver con esto, ¿no? Y ahí hay que ver esto que tengo puesto aquí. El reconocerlo genera un terrible malestar y entonces disociamos la disociación no patológica, que es un fenómeno totalmente habitual, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando doy cursos para terapeutas, que solemos considerar que la disociación es algo muy patológico. La disociación es algo tremendamente normal. Disociación es apartar la información y no pensar en ella, ¿no? Yo siempre digo, bueno, este verano los que vivimos en el Mediterráneo nos bañaremos. Yo estoy aquí en Málaga, me bañaré en el Mediterráneo y ninguno de nosotros pensará, a pesar de toda la información que tenemos, que ese mar en el que nos estamos bañando es un tremendo cementerio de seres humanos, ¿no? Y no lo haremos porque disociamos, porque la información que nos hace sentirnos mal, que genera malestar, nuestro cerebro tiende a evitarla. Entonces, debe darse para que un evento traumático, una situación traumática pueda ser recogida y se pueda hablar de ella. Y entonces las víctimas puedan empezar a tener esta salida, debe darse un contexto social que lo permita. Según los Solvay, este contexto social, al menos en psicología, se ha dado en 3 momentos determinados, solo en 3 momentos. Primero, cuando empezó la psicología, tenemos los orígenes y no voy a aburrir con esto, pero bueno, Charcot, Freud, Binet, los que saben un poco de historia de la psicología, sabéis que son dos figuras muy reconocidas dentro de la psicología, y ahí hubo un primer momento en el que la psicología sí que reconoció el trauma como algo central y esencial relacionado con la patología, ¿no? Esto después se olvidó, ahora veremos, durante toda la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si tú presentabas incluso soldados que habían luchado y tal y volvían con una serie de síntomas, en ese momento el estrés postraumático, eso era silenciado como gente cobarde, gente con poca moral, gente débil, etcétera, ¿no? Desacreditar a la víctima en este caso. Y nuevamente, a partir de la guerra del Vietnam, que se empieza a reconocer el estatus de víctima, vamos a llamarlo así, primero en soldados y se va extendiendo progresivamente a otra serie de situaciones que ahora nos puede parecer extraño, pero hasta hace 30 años la violencia de género y en conjunto toda la violencia intrafamiliar contra abuelos, contra hijos, etcétera, era inexistente. No había un contexto social que lo recogiese, ¿no? Y ahora veremos que en los abusos sexuales nos pasa menos, pero hasta cierto punto nos sigue pasando. Hay un determinado tipo de abusos que se siguen sin que haya un contexto que permita, ¿no? Que se hable de esto, ¿vale? Volviendo a Charcot, me gustaría poner que es la primera etapa, pero me encantaría poner simplemente de referencia. Esto es un extracto. Él hacía una cosa que se llamaban las sesiones de los martes. Hacía una cosa que eran las sesiones de los lunes, donde todos los prohombres se reunían en su casa los lunes por la tarde. Ahí va gente como eso, Freud, Piaget, todos hombres prácticamente. Después de una cosa que eran las sesiones de los martes, en la que nuevamente todos estos hombres vestidos para la ocasión, quiero decir, en una especie de teatro con una atril, etcétera, en el centro, y entonces él hacía demostraciones con pacientes reales, que a diferencia de lo que se cree podían ser hombres o mujeres, había más mujeres, pero también había hombres, y se hacían demostraciones, y este es un extracto de una de estas demostraciones. Entonces imaginaros la situación, está Charcot en el centro y una sala llena de hombres vestidos de oscuro, ¿no? Y aquí sacan a una histérica, así eran llamadas, ¿no? Insisto, hay gente que no sabe, pero se trataban histéricos e histéricas desde el principio. Pero bueno, había muchas más mujeres. Y sacan a una mujer y entonces Charcot dice, le vamos a apretar ahora el punto histerogénico y un hombre, una especie de bedel, le toca en la zona de los ovarios y ella se muerde la lengua y empieza a arquear toda la espalda. ¿Vale? Fijaros el comportamiento. Y dice, mamá, tengo miedo. Una paciente adulta, ¿eh? Seguramente no lo dice en este tono que yo le he dicho.
Y Charcot dice, observen la descarga emocional. Si la dejamos seguir, pronto tendremos la conducta epileptoide. O sea, empieza a llorar y si la dejamos, pronto va a empezar a convulsionar y a tener comportamientos de rigidez, etcétera, que es lo que se llamaba la conducta epileptoide. Ella sigue llorando cada vez más y dice, mamá, mamá, mamá. Y Charcot dice, observen esos gritos, es mucho ruido acerca de nada. Bueno, muy grande para algunas cosas, desastrosa para otras, ¿no? Clarísimamente. Quiero decir, desde luego, la estructura es retraumatizante. Llamaríamos a esto una estructura retraumatizante. Y si nos quedamos con el diálogo, sin tener muchísimos más detalles, sí que podemos empezar a pensar qué le pasaba a esta señora, ¿no? Esta señora está en una situación totalmente intimidante, en la que se siente mal y en la que hay algún cierto fenómeno de regresión a su infancia, porque dice, mamá, tengo miedo. No regresión patológica, pero sí hay una regresión emocional, ¿no? En la que ella se siente como una niña indefensa. Y todo el tema de tocarle, que un hombre la toque, etcétera, o sea, desencadena toda esta respuesta. Entonces, visto desde hoy, desde el 2021, diríamos, esta mujer tuvo que sufrir, posiblemente, algún tipo de abuso sexual en la infancia. Bueno, pues esto fue exactamente lo mismo, la misma conclusión a la que llegaron muchísimos profesionales de entonces, entre ellos, uno de ellos Freud, ¿no? Que planteó en 1896, fijaos dónde estamos, que detrás de cada caso de histeria, en este caso enfermedad mental, en su caso, había una serie de episodios de experiencias sexuales tempranas que podían ser tratados, ¿no? Esto lo dijo en el 96, 6 años después se retractó públicamente, pero solo un año después se retractó primadamente. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Freud pasa de reconocer este tema que lo estaba viendo en ese momento, no solo Freud, Janet llegó a la misma conclusión, William James a punto de hacer la misma conclusión, o sea, todas las personas que estaban viendo ese tipo de situación llegaban a la conclusión. Bueno, Freud se retractó porque era muy fácil o era relativamente fácil reconocer que la patología que estaba viendo tenía que ver con abusos sexuales cuando él estaba en Francia trabajando en París con mujeres que venían de zonas socioeconómicas muy bajas. Pero cuando él vuelve a Viena y empieza a trabajar con familias bien pensantes y la mayoría de ellas de entorno judío, que es con quien él empezó trabajando porque era judío, y veía el mismo tipo de patología y el mismo tipo de afirmaciones, ya decir que esas mujeres habían sido abusadas en la infancia era algo ya bastante más complicado, ¿no? Bastante más complicado. Y entonces cuando él se retracta, y no creo que fuese una cuestión de cobardía, simplemente en aquel momento se pensaba que la tasa de incesto era una entre 1.000.000 de familias. ¿Vale? O sea, esa era la idea que se tenía hace 100 años de cómo de frecuente era el abuso sexual en las familias estructuradas y bien pensantes, ¿no? Y fijaros lo que dice 6 años después, ¿no? Si se da el caso, bueno, ahí lo tenéis, de mujeres que cuentan un evento así, en la que habitualmente el padre figura como el seductor, no podemos albergar ninguna duda, esta frase me parece tremenda, de que esto es imaginario. O sea, estas mujeres que están contando este evento se lo están imaginando. ¿Vale? Ni el motivo que llevó a ella, que es esto que hablaban las tabuanas del deseo invertido, ¿no? El deseo de la niña de ocupar, ya sabéis, ¿no? Toda la teoría clásica psicoanalítica. Sigue y dice que haya ocurrido el abuso o no, o que sea un resultado de la fantasía de la mujer antes niña, realmente nos da igual, porque las consecuencias son las mismas. O sea, da igual que tú fantasees con tener relaciones de niña a que tengan relaciones sexuales contigo. Esto generó este gran hiato de tiempo, contribuyó a esto, ¿no? A cambiar un evento real, una situación traumática, por algo que no era un evento real, sino que era la frustración del deseo de la niña. La niña tenía este deseo de ocupar el puesto de su madre, deseos que no podía admitir y, por tanto, los reprimía. Esto sustituyó el trauma, que es el evento real, por la frustración del deseo y lo que sería, por tanto, la disociación, que es lo que nos hace olvidar, no pensar en eso tan desagradable, por la represión. ¿Vale? Fijaros el giro que tiene lugar aquí. Y este giro estuvo mantenido muchísimo tiempo. ¿Vale? De hecho, incluso todavía hay personas que cuando les hablas de, por ejemplo, limitar el tiempo que los niños están con los juegos o limitar el tiempo que los niños o las niñas están con los móviles, te dicen, no, yo es que no le quiero quitar, vaya que se traumatice, ¿no? Entonces hay que decirle, no, perdona, como mucho se frustrará,
pero la frustración es buena para el desarrollo, no es mala. El trauma sí nos preocupa, pero de hecho una ausencia de frustraciones, y esto sería una explicación más larga, pero creeros mi palabra, la ausencia de frustraciones en sí misma es traumática, porque la ausencia de frustraciones conduce a no tener empatía, ¿vale? Hablaremos de esto al final otra vez, a no tener empatía. Y la empatía, la falta de empatía, es la puerta a gran parte, la puerta de entrada psíquica, estoy diciendo, después hay todos estos otros condicionantes, a las situaciones abusivas. Vale, todo esto siguió hasta la guerra del Vietnam, que es la primera que viene, ya ha cambiado la sociedad americana, ha llegado la revolución hippie, hace el amor y no la guerra, fúmate la hierba, no la pises, bueno, ya sabéis todo esto de eslogan. Entonces el mundo ha cambiado y empieza a estar dispuesto a aceptar, porque se está volviendo antibelicista, que la gente que venga de la guerra sea gente que venga traumatizada. Y entonces el primer gran estudio americano empieza a reconocer que un porcentaje grande de hombres y mujeres que habían estado de alguna manera vinculados a la guerra del Vietnam empezaban a sufrir un trastorno que era el trastorno por estrés postraumático. Aquí he dejado las siglas en inglés. Pero lo que es más importante, el nivel de trauma que tenían al principio era menor que el que tenían cuando se les medía años después, en el que los hombres subían, pero las mujeres sufrían una barbaridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos de ellos tenían un contacto, o sea, una retraumatización posterior. Pero es que además estas personas traumatizadas de la guerra eran personas que bebían alcohol, eran más agresivas, perdían los trabajos, con lo que se convertían en nuevos perpetradores, la mayoría de las veces ya, como hemos visto antes, quizás no tanto socialmente, pero sí en las relaciones familiares, y aumentaban el nivel de diagnósticos de estrés postraumático. Y todo esto también encontró una cantidad de detractores tremendos hasta que un estudio, yo cito aquí a Sapolsky en 2017, que es donde lo he leído yo, pero el estudio original es del principio de los 80, donde un estudio encuentra por primera vez, utilizando técnicas de imaginería cerebral, que las personas que sufrían esto tenían un área del cerebro particular del sistema límbico, el hipocampo, atrofiado, más pequeñito, ¿vale? Que personas que no habían sufrido ese tipo de situaciones. Y esto, como somos así de organicistas y biologicistas, fue, hostia, pues es verdad que esto va a ser una enfermedad, ¿vale? Entonces, por ahí se empieza a hablar. En el momento que se abre la puerta, insisto, se empieza a abrir la puerta, se empieza a asumir con soldados, pero progresivamente vamos a empezar a darnos cuenta de que hay otras muchísimas situaciones de violencia que se están dando sin necesidad de que haya una guerra. Y van a empezar a ser las violencias de género, con una progresiva conciencia, todavía nos queda, pero bueno, hay una mucha mayor conciencia ahora que hace unos años. La violencia intrafamiliar, que sabéis que aquí hay este debate absurdo, porque hay violencia de género y hay violencia intrafamiliar, y a veces se solapan, pero hay claramente dos cosas que son distintas y les ponemos nombres distintos porque tienen cosas, bueno, no voy a entrar en aclaraciones terminológicas, ¿no? Pero no confundamos. E insisto, muchas veces, pues sí, pues se pueden solapar porque son violencia de género que ocurren en el ámbito intrafamiliar. Bueno, pues bien, pero muchas veces la violencia de género no va a ocurrir en el ámbito intrafamiliar o está en un contexto, ¿no? Y progresivamente, ya en los últimos años, el empezar a tomar conciencia de la situación pandémica de los abusos sexuales en la infancia, ¿no? Pandémica, y he dicho bien, en estos tiempos de pandemia, he utilizado correctamente el término, porque los datos no dejan lugar a dudas. Estamos ante una situación pandémica. No sabemos todavía el alcance de la pandemia, por lo que decía antes. Las estadísticas no nos dejan muy claro, pero lo que sí nos dejan claro es que, bueno, los niveles son aberrantes, inasumibles, ¿no? Una de las primeras que empezó investigando esto fueron Anne Burgess y Linda Holstrom, que empezaron estudiando el efecto psicológico de la violación. Después Diana Russell hace el primer estudio, que es un estudio al azar, con 900 mujeres, y encuentra que casi el 35% reportan haber sufrido abusos sexuales, ¿no? Esto es tan explosivo en su momento, o sea, esto de repente, ¿no? Como que gira todo el concepto de la sociedad bien pensante, diciendo, ¿esto cómo puede ser? Estamos en Estados Unidos, no estamos, dirían ellos, en el África subsahariana, esto no puede estar ocurriendo aquí, ¿no? Finkelhorn, basándose en los estudios de Diana Russell, sin creérselo, y según me dijo Félix López, yo este dato no lo tengo, pero en una conferencia
que tuve la ocasión de compartir mesa con Félix López, yo di este dato y Félix López me dijo después, bueno, ¿sabes que Finkelhor empezó sus estudios porque no se creía los datos de Diana Russell? Bueno, insisto, esto es una comunicación personal, no lo he leído en ningún sitio, pero me lo dijo que era una persona bastante fiable, ¿no? Entonces, Finkelhor, intentando contradecir esos datos, hace el primer estudio, se encuentra con que los datos de Diana Russell le dan casi los mismos a él, con lo que al final hace este giro, decir, bueno, esto es grave, y empieza su primer gran estudio americano. En España tenemos un único estudio español a nivel estatal del 94, y después he puesto algunas más. He puesto esta para que veáis que en algún momento yo también hice alguna investigación, que fue una investigación que hicimos en Málaga también, y tenemos muy pocos datos de países en desarrollo, pero tenemos algunos, ¿no? Y los datos que nos arroja, ya os los sabéis de memoria, pero no perdemos nada volviendo a darlos, ahí los tenéis. Tenemos una tasa altísima de niños y niñas, más en niñas, pero muchos niños también, que sufren abusos sexuales. Tenemos una tasa muy baja de denuncia. Ahora estamos teniendo cada vez más tasa de denuncia, ojo, la mayoría de abuso extrafamiliar, que es el menor porcentaje de los abusos. El abuso intrafamiliar sigue siendo dificilísimo de denunciar. Y en la mayoría de los casos se comunican, que no necesariamente se denuncian, a los 35 o 45 años. O sea, fijaros de lo que estamos hablando, de la gran latencia, ¿no? Sin profundizar, en países de vía de desarrollo tenemos pocos estudios. He elegido a propósito un estudio de la India porque es uno de los más completos. Yo soy originario de la India, un país que tiene cosas maravillosas y tiene cosas terribles, ¿no? Y una de las más terribles es esta, ¿no? Y como aquí se estila que lo de uno es siempre lo mejor y lo de los demás es fatal, pues precisamente por eso quería que el dato fuese de la India, ¿no? Entonces, fijaros que lo que vemos, y no sabemos si esto lo podemos extrapolar a otros países, pero seguramente a países en vías de desarrollo que están en el circuito de trata de menores, India es uno de los países que están en el circuito de trata de menores, posiblemente los datos son extrapolables. Ojo, en esta investigación, que está hecha por una fuente independiente pero pagada por el gobierno indio, se excluyeron los datos de los matrimonios no consentidos. O sea, y aún así lo que nos encontramos es, fijaros, la mitad de los niños y las niñas han sufrido. 2 de cada 10 formas severas en la infancia. Y a diferencia de los países desarrollados, parece, este dato, insisto, tenemos muy poco, que habría casi más niños que niñas. Puede tener un sentido si habéis estado, si habéis pasado tiempo en este tipo de países, yo lo he pasado. Generalmente a las niñas se las protege mucho más. Entonces es posible que esta protección de las niñas las proteja algo, lo que las protege, o más bien exponga más a los niños, ¿no? a este tipo de abuso. Y aquí hay un dato que me interesa muchísimo, que es una investigación de Meyer, buenísima, porque con todo esto siempre hay un debate, yo no he entrado ahí, pero siempre hay un debate de recuerdo real, de hecho de la desacreditación de la víctima, ¿no? Meyer hace un estudio en el que elige de casos clínicos en los que se había comprobado que estas chicas y chicos, sobre todo chicas, habían sufrido abuso sexual en la infancia, las localiza 129 y le hace 2 estudios con 12 y 17 años, en los que poco a poco se gana la confianza de la niña y tal, que decir, no es un estudio frío, y ven cuántas de ellas que sabemos porque hay datos de denuncia, etcétera, que han sufrido abusos, vemos cuántas recuerdan haberlo sufrido a los 12 o los 17. 38% no recuerda haber sufrido abuso. 55% de las que lo sufrieron de forma más grave no lo recuerda, o sea, han disociado esa recuerda. Y de las que lo recuerdan, o de los que lo recuerdan, el 20% recuerda haber tenido un periodo de amnesia, ¿vale? Bueno, y esto tiene que ver con cómo funciona la memoria, pero viendo cómo voy de tiempo, me lo salto, ¿vale? Si estáis muy interesados, pues en otro momento hablaremos de eso. Prefiero avanzar, me queda creo que unos 10, 15 minutos como mucho, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Qué sabemos de los perpetradores? Tenemos que hablar de los perpetradores. Bueno, sabemos que entre un 70 y un 90%, dependiendo de los autores, son del entorno del niño, familiares o amigos. Aterrador. Solo entre un 30 y un 10, dependiendo de los estudios, son extraños, gente externa. O sea, el abuso prototípico de la mente de la gente que más nos aterra de que se vayan a llevar a nuestro niño al parque es muy infrecuente y afortunadamente muy infrecuente, más infrecuente en nuestro entorno. Sí es verdad que los casos que salen son muy llamativos, ¿no? Pero la probabilidad de que sea alguien del entorno es mucho más alta, ¿no?
los perpetradores son mayoritariamente hombres y muy minoritariamente mujeres. Y sobre todo los casos más violentos suelen incluso llevar la balanza más a favor del hombre. Hay una posibilidad de que haya más casos de abuso de mujeres con niveles de violencia bajos que no estén siendo reportados precisamente porque no son tan abusivos. Es una posibilidad que han apuntado determinados autores. Pero bueno, en todo caso, como vemos en prácticamente todo, todas las variables que tienen que ver con la violencia, los perpetradores son mayoritariamente hombres. Aunque la violencia, acordaros, del tipo que sea, se perpetre contra hombres o contra mujeres. La mayoría de los perpetradores son mujeres, ¿no? Muy pocas excepciones en las que eso no ocurre. Muchos sufrieron abuso o trauma en su infancia, no necesariamente abusos sexuales, pero sí situaciones traumáticas, y aquí es donde yo comentaba que puedo discrepar, o por lo menos me gustaría que debatiésemos sobre esto, ¿no? Más adelante. Sí, es una patología, hay diferentes niveles de patología. De entrada, que yo vea el cuerpo de un bebé y me cite sexualmente, yo, para empezar, lo califico de patología. Insisto, no digo que sea una patología endógena vírica, pero eso es patológico. Que yo vea el cuerpo desnudo de mi hija y eso me cite sexualmente, me parece una patología, y me parece una patología terrible. Me parece una patología terrible. O sea, afortunadamente no me puedo poner, pero no sé lo que puede sentir bueno, me parece una cosa terrible. Bebé, por poner el caso más estrambótico, ¿no? Pero en general, niñas, hijas, vecinas, o sea, que tú sientas deseo de entrada. Y ahí hay una patología casi orgánica, si me apuráis, ¿no? En el sentido que evidentemente el deseo tiene evolutivamente un fin reproductivo, y un cuerpo prepuber en principio no debería generar ningún tipo, ¿no? Eso es la patología más grave. Pero después, la patología del abuso en sí. O sea, que yo tenga relaciones sexuales no consentidas con alguien que está sufriendo, que está pasando mal, y que mi excitación siga, esto es patológico también. Insisto, si da más tiempo después lo podemos hablar un poco más, ¿no? Y hay bastantes estudios que nos explican de dónde viene esta patología. No voy a profundizar porque tienen que ver con estudios por el cerebro, pero simplemente os diré que sabemos de sobra, el cerebro humano es el único órgano que, sabéis, nace sin formar. Va desarrollándose y madurando mientras estamos en vida. De hecho, hasta hace poco, y creo que la tomando en ese dato, pensábamos que el cerebro humano a grandes rasgos estaba maduro con 23, 24, 25 años. Sarah Jane Blackmore, hace 3 años, del Instituto de Neurociencia de Londres, tiró esto por tierra y encontró que un área en particular, el área dorsolateral de la corteza prefrontal, que es el área vinculada con, digamos, la parte más intelectual, cognitiva, abstracta de nuestro cerebro, no termina de madurar prácticamente hasta los 40 años. Hasta los 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si en ese periodo nosotros, esto lo primero que dice es que la educación no es un lujo, es una necesidad de nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita la educación porque nuestro cerebro no nace, es como si el páncreas no supiese lo que tiene que hacer, o el hígado o el riñón, y lo tuviese que aprender. Pues el cerebro es así. El cerebro es así, y esto no es una opinión. Yo diría que estamos en un punto que es un hecho comprobado. La educación no es un lujo, y no estoy hablando de la educación institucional, no, pero la educación, el que nosotros guiemos a las generaciones jóvenes hacia un desarrollo armónico y sano, es una necesidad, porque si no lo hacemos, lo más probable es que ese desarrollo no sea armónico y sano, que es lo que estamos viendo. O sea, si nosotros no nos ocupamos de la educación, vamos a tener adultos, insisto, y esto es debatible, enfermos. Enfermos, para mí son adultos enfermos. ¿Vale? Insisto, biopsicosocio, ecológicamente, no estoy hablando. Sí que hay que desmitificar que no son personas con patologías psicóticas, no hay correlación con eso, ¿no? Pero sí que son patologías, para mí lo son. Y bueno, se benefician estos perpetradores de todo esto que hemos venido hablando, ¿no? De todo este contexto, de toda la situación en la que se colocan las víctimas, etc. Fijaros que todavía, según los datos que tenemos, un porcentaje alto de casos no se denuncian. Yo tengo puesto 90, creo que es un poquito más bajo, cada vez se denuncian más, son estimaciones. Y sin embargo, el Tribunal Supremo está liado con casos de abuso sexual infantil que no se dejaban de resolver, ¿no? Y la edad, ya dije antes, se comunican muy tardíamente. ¿Vale?
esto me lo voy a empezar a saltar. Básicamente son distintas investigaciones para explicar cómo esto tiene que ver con patología emocional, tal y cual, pero no lo sabemos ya. Hay tantas investigaciones. Yo en el 2007 dejé de recopilar. O sea, el daño que a ti te hace que tú hayas sufrido abuso es incuestionable. ¿Vale? Esta es una transparencia de un compañero, un psiquiatra de Barcelona, que también encuentra, bueno, total, básicamente lo mismo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque es inherentemente dañino. Es que el abuso de poder, y si el abuso de poder incorpora a tu cuerpo, y si el abuso de poder tiene un tema sexual, y si además el abusador es alguien, un adulto de tu entorno que debería protegerte, pues el daño es que es imposible que eso no sea dañino. Porque hay autores que encuentran que no hay daño, pero bueno, me gustaría verlo. Ojo, también hay otro dato que se ha dado, que es insistir siempre en el abuso sexual infantil como algo que cometen adultos sobre niños. Y esto es en la mayoría de las ocasiones. Pero tenemos abuso sexual de niños hacia niños, incluso de niños de la misma edad. Y me diréis, bueno, ¿esto cómo puede ser? Porque para que haya un abuso, y como he dicho antes, todo abuso es un abuso de poder, lo que realmente debe haber es una diferencia de poder. Y si nosotros tenemos niños que tienen diferencias de poder entre ellos, muchas veces esas diferencias de poder vienen dadas por la diferencia de conocimiento de uno de los niños, mientras que el otro o la otra no tiene conocimiento, nos podemos encontrar con casos abusivos de niños de edades muy cercanas. Y digo esto porque la edad no debe ser un criterio que nos deba cegar, sino qué diferencia de poder había. Entonces, dos niños, dos niñas, un niño y una niña, me da igual, que están con un mismo nivel de conocimiento y con un estatus de poder similar, descubriendo y jugando, es juego sexual. Y ahí seguramente no hay vivencia de abuso porque ninguno de los dos se está imponiendo al otro. Pero en el momento que eso se desequilibra y podemos tener un hermano 3 años mayor que esté abusando de una hermana, ¿vale? Y esto a los padres les cuesta mucho entenderlo. Y lo que tenemos que ver es cómo fueron las relaciones. O sea, ambos estaban en el mismo nivel o había una gran diferencia, por la razón que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenemos estos son todos los trastornos que puede tener una persona que es agredida de adulta sin ninguna historia previa, pues imaginaros en el caso de un niño, ¿no? En el caso de un niño es muchísimo peor. Teniendo en cuenta que en los casos de los abusos de los niños tenemos todo esto. Estoy intentando quitar esta ventanita aquí. Es menos violento en muchos casos que agresiones en adultos. En muchísimo, yo diría, en la mayoría de los intrafamiliares, sin ningún tipo de coerción explícita, no es necesario. No es necesario. La situación es coercitiva. Nuevamente, si tuviésemos tiempo, explicaría cómo funciona esto a nivel cerebral y un poco la tontería que se ha montado con el tema de la manada, que es absurdo pretender que esa chiquita tuviese que negarse. Bueno, total. Disculpadme, no hay tiempo, no entro, pero y nuevamente sabemos que no hace falta. Yo me puedo sentir totalmente intimidado por una situación, totalmente, y los niños, pues imaginaros, ¿no? Con frecuencia, si los abusos son de larga duración, no fueron muy violentos y son mantenidos, en algún momento el niño siente excitación. Y esto no quiere decir que deje de ser un abuso, pero aumenta el nivel de culpa de la víctima. ¿Por qué? Por, como dice Shaw, porque los cuerpos reaccionan como cuerpos. O sea, si yo te secuestro y te hago cosquillas, tú en algún momento sentirás cosquillas, lo cual no quiere decir que estés de acuerdo con el secuestro, ¿vale? Entonces, de la misma forma, muchas veces las personas que han sido abusadas, sobre todo, insisto, en larga duración, a lo largo del tiempo, pueden tener momentos de excitación. Incluso en muchísimos momentos pueden buscar, difícilmente al principio, al perpetrador. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones son personas muy desatendidas afectivamente y muchas veces el perpetrador es la principal figura afectiva. ¿Vale? Y esto es muy importante porque muchas de estas personas después no van a vivir esto como un abuso y se van a culpar. Bueno, todas las víctimas se culpan, pero estas personas, digamos, van a tener un mayor arsenal para culparse. Es decir, bueno, yo me excité, es que yo lo busqué, es que yo me quedaba en la casa cuando mi madre... Bueno, vale, esto no tiene nada que ver, sigue siendo un abuso. ¿Vale? Bueno, y hay todo este tipo de cosas que se pueden dar. Disculpadme que vaya con un poco de prisa, pero quiero llegar más hacia el final. Insisto, y la relación con psicopatología es clara, pero no me interesa tanto. Aquí tenéis todos los diagnósticos, los que, bueno, entiendo que no hay muchos profesionales de la salud mental, ¿no? Es más de la educación, con lo que el diagnóstico en concreto, esta es una tabla para enseñar diagnóstico cuando trabajo con terapeuta, con psicólogo y con psiquiatra, pero aquí creo que no nos interesa tanto. Esto quizás más sí, aquí me voy a parar un poquito más. Lo más grave del trauma es siempre el aspecto interpersonal.
Siempre. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos unos bichos absolutamente sociales. Entonces el elemento social es tremendamente importante. Y os pongo un ejemplo muy tonto. Si yo aquí hablando con vosotros se me cae la lámpara en la cabeza y me da un golpe terrible, dolorosísimo, que me hace estar 2 meses en el hospital, es posible que yo después tenga síntomas postraumáticos, pero es muy probable que no. Pero si por ahí entra un neonazi que me dice indio de mierda, bueno, eso es muy sutil para un neonazi, que me dice moro de mierda, no distingue geográficamente, moro de mierda, y me da un golpe, la probabilidad de estar traumatizado es mucho mayor. El golpe es igual, es el aspecto interpersonal, la humillación, el dominio, el culparme, el sentirme rechazado, ¿vale? Todo esto aumenta el trauma. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las personas que pasan por situaciones traumáticas se culpan. Hay 2 razones para hacerlo. Creedme, así no las cuento, si da tiempo en el debate posterior lo hago, pero básicamente se culpan. Y nace todo este sentimiento de no merecimiento. A partir de ahí empieza a lesionarse toda la relación con uno mismo. Mi capacidad de aceptarme, de tener compasión es una traducción literal del inglés. En inglés la compasión la podríamos traducir casi más como amor, ¿no? Entonces la capacidad de sentir autoamor. Y el autocuidado, la capacidad de cuidarme, porque yo no merezco ser cuidado, porque yo soy un ser despreciable más o menos, ¿no? El autoconcepto queda dañadísimo y tenemos 3 niveles de daño. Las personas que están menos dañadas suelen decir cosas o sentir cosas como yo estoy dañada, yo estoy dañado por lo que pasó. Aquello me manchó, me dañó, me convirtió en sucio, me convirtió en sucia. Hay un segundo nivel en el que se invierte y es no. Porque yo estoy dañado, porque yo soy sucio, es por lo que yo atraigo este tipo de cosas. Esto es lo que ha hecho que me hayan hecho daño. Y hay un tercer nivel, el más difícil de trabajar en consulta, que son personas que, sobre todo las que han sufrido abuso sexual temprano, cuyos primeros recuerdos son ya abusivos, con una figura de apego, en la que te dicen cosas como si quito eso, ¿yo qué soy? Yo no soy eso. O sea, desde que tengo recuerdo, esto ha pasado. Entonces yo soy eso. No sé si me seguís, ¿no? La buena noticia es que tenemos formas de trabajar con todo esto. No solo, evidentemente, afecta a mi relación conmigo mismo, y estoy resumiendo muchísimo, afecta totalmente mi capacidad de relacionarme con los demás, la confianza en los demás, la capacidad de vincularme, porque la vinculación parte de una confianza. Además, la capacidad de distinguir qué personas son fiables y cuáles no. Vemos que las personas que han sufrido trauma se retraumatizan con frecuencia porque han perdido esta capacidad. La gente que ha tenido relaciones sanas mantiene esta capacidad de distinguir la relación sana de la relación patológica. La gente que no la ha tenido o ha tenido relaciones muy malsanas, pierde esta capacidad, ¿no? Capacidad de vincularse y capacidad de intimar, sexual, afectiva, de cualquier tipo. Pierden la capacidad de hacer cosas con los demás, que es entender qué es lícito, o sea, que es aceptable y qué no lo es. Y estábamos viendo al principio, puso el ejemplo de cómo esto a nivel social ya está muy confundido, ¿no? O por lo menos yo considero que está muy confundido. O sea, aceptamos como lícitas cosas que no deberíamos aceptar como lícitas. El nivel de alerta y de miedo, muchas de estas personas están constantemente en un nivel de alerta y miedo, y eso condiciona tu libertad y tu capacidad de disfrute y de placer y de estar relajadamente en el mundo. Si yo no puedo estar relajadamente en el mundo, y acordaros que nuestro mundo es básicamente un mundo social, de interacciones sociales, yo no puedo disfrutar, yo estoy perdiendo la libertad, ¿no? Y en muchos casos la sexualización de todas las relaciones, en el sentido de que si estas relaciones tan básicas con mi padre, con la pareja de mi madre, etcétera, están sexualizadas, todo está sexualizado, no hay nada que no lo esté, ¿no? Y hay este convencimiento, y esto tiene repercusiones importantes, ¿no? Por supuesto, patología sexual puede haber, o puede no haberla, pero puede haber. Riesgos de revictimización, evidentemente, ¿vale? Por lo que estamos diciendo, dificultad para distinguir los límites, estas necesidades emocionales patológicas, porque el abuso sexual por parte de una persona que además es una figura afectiva, no solo es un trastorno sexual, evidentemente, que ya dijimos que no, tiene que ver también con el poder y tiene que ver con la afectividad, que queda muy, muy confundida, al menos diríamos, ¿no? Muchas veces vemos que tienen dificultad para proteger a los hijos, mucha dificultad por estos fenómenos de disociación. Tenemos madres abusadas por su padre, que de alguna manera hasta lo recuerdan, y en algún momento llevan a su hija y los dejan a dormir en casa de los padres. No,
pasa mucho. Y es porque ese cerebro está tan confundido, niega, no quiere saber lo que pasó, lo esconde, etcétera, que no es capaz de protegerse. No pasa siempre, evidentemente, ¿no? Pero pasa muchas veces. La buena nueva, y con esto voy terminando, que creo que voy ya casi hasta el tiempo. Bueno, desde finales de la década de los 80 tenemos cada vez más intervenciones y más tratamientos en esta dirección. No voy a profundizar en esto. Os pongo 3 fotos de 3 psicólogas que a mí me han influido profundamente en mi formación. Francine Shapiro, la creadora del MDR. Pat Ogden, sensorimotor, 2 terapeutas excelentes que han creado 2 modalidades terapéuticas para trabajar el trauma, y Jennifer Frey, para mí una de las mejores autoras que hay sobre abuso sexual. Ella, a su vez, abusada sexualmente por sus padres, y cuando finalmente se vio obligada a denunciar, porque ella de entrada no quería denunciar, sí que llegó un momento en que, a raíz de un comentario de su hermana, que también había sido abusada, ella recuerda todo su abuso y entonces pone límites, pero no quiere entrar en una batalla con sus padres. Los padres montan la fundación, y seguramente me equivocaré del nombre, la fundación del síndrome del recuerdo falso, o del falso recuerdo, en siglas en inglés. Y esta fundación ha hecho un daño terrible, porque se ha personado en muchos de los casos de abuso, y han generado este mare magnum que ha contribuido. Aquí lo hemos vivido menos. En Estados Unidos ha sido brutal, ¿no? Pero bueno, son 3 psicólogas, que es lo que me interesa más aquí, que han contribuido muchísimo a trabajar el trauma y a darnos métodos de trabajar con trauma sexual. No están aquí porque yo haya querido elegir mujeres a propósito, ¿eh? Son las 3 que pondría en cualquier caso. Y 2 más muy rapiditas de prevención. No podemos olvidar, por Dios, la prevención, porque este es un problema social. La intervención, al final, es, en el mejor de los casos, resolver un problema individual. Y mientras podamos resolver más y más problemas individuales, en general, menos enferma está la sociedad. Eso es una evidencia. Pero claro, es un proceso lentísimo. Nuestro proceso tiene que ser a multinivel, ¿no? Y a nivel de prevención, aquí voy a ir muy rápido porque además creo que coincidiría en parte con lo que han dicho las Towanda, el respeto a los límites, el respeto al cuerpo de los niños. Fundamental, respetarlos y enseñarles a respetar. Suavemente, con cariño, con educación, pero explicar a los niños. Explicar por qué cuando no vamos a respetar su cuerpo es una excepción. A veces no lo vamos a respetar, por ejemplo, cuando hacemos que les pongan vacunas, que los niños no quieren ponerse. Y diréis, este está zumbado. No. El niño tiene que entender por qué hay momentos, porque entonces entenderá que en el resto de momentos no es lícito eso. Ellas ponían un ejemplo que yo pongo muchísimo en mi curso, de mis niñas se pueden enfadar conmigo, pueden expresar el enfado, lo que no pueden es insultarme enfadadas. Y muchas veces cuando están enfadadas y yo estoy intentando reconciliarme, les digo, ¿me da un beso? Y me dicen no. Y no es no. No es no, porque ella tiene derecho a no darte un beso, tiene derecho a estar enfadada. Puede que no tenga derecho a insultarte o, ¿sabes?, a hacer cosas que también queremos educativamente enseñarles, pero tiene todo el derecho del mundo a decir, no me des un beso, no te doy un beso. Y estas tonterías son muy importantes. Recuerdo ver una situación que creo que es relativamente frecuente, ¿no? De un adulto no abusivo, si fuese abusivo ya, olvídate, pero un adulto no abusivo, posiblemente con la mejor intención del mundo, diciéndole, anda ya, ven aquí, yo claro que te doy un beso, tú eres mía, yo te como... A ver, no estoy diciendo que porque hagáis esto, colocarme en perspectiva, ¿no? Pero son estos mensajes sutiles que vamos lanzando y que tenemos que cambiar, tenemos que ir instaurando ese clima social que nos permita, que permita a las víctimas empezar a hablar, y que cuando digan que algo es anómalo, la sociedad entera entienda que es anómalo, y como ellas entienden que se va a entender, ellas y ellos, pero por lo que sabemos mucho más ellas, y ellas van a entender que pueden expresarlo, porque hay alguien del otro lado que comprende, ¿no? Por supuesto, hablar directa y abiertamente sobre los abusos sexuales con los niños, hacer programas de formación. No pasa nada, los padres se asustan. ¿Y yo cómo le hablo? Yo empecé a hablar con mis niñas prácticamente cuando fueron verbales. ¿Cómo? Muy simple. Cariño, y adultos que te quieren, a veces te van a pedir que les dé un beso en el totete, que te quieren dar un beso en el totete, o ellos te van a decir que les dé un beso en el pene. Palabras que ellas manejaban desde relativamente pequeñas. Cariño, y si esto pasa, bueno, y después hablar con ellos mucho sobre secreto y amenaza. Acordaros, lo verdaderamente traumático no es que ocurra una vez, lo verdaderamente traumático es que se mantenga en el tiempo.
Y la mayoría de las personas que abusan generan estas estructuras en las que esto es nuestro secreto, si lo cuentas tal, ¿vale? Entonces, hablar con ellas y anticiparles. Yo con las niñas esto lo hablaba cada 3 meses, porque cuando eran pequeñas se le olvidaba de una vez para otra, hasta que ya varias veces me decían, sí, papá, nos van a querer tocar el totet. Bueno, pues genial, hasta que eso les quedó tan claro que, quiero pensar, sirvió de prevención, ¿no? Hablar con otros adultos también, por favor, que es que parece que escondemos este tema, hay que hablar con adultos. Hace ya un par de años, en un curso, a mi hija pequeña se la llevaban 2 noches a dormir fuera, fuimos a una reunión con el profesor, con el que yo tenía una buena relación, y entonces el profesor nos estuvo contando a los padres por qué podíamos estar tranquilos por el socorrista en la piscina, por si se caían había una máquina para tal, por dónde estaba el hospital. O sea, nos habló de todos los peligros, ¿no? Y cómo estaban contrarrestados todos esos peligros. Entonces yo al terminar me fui con él a una parte y le dije, oye, ¿tú sabes cuál es la probabilidad de que uno de estos niños acabe ahogado en la piscina? Y dice, no tengo ni idea, pero muy baja, ¿no? Digo, bajísima. ¿Y cuál es la probabilidad de que alguno de estos niños se caiga y se le salga un ojo? Y me dijo, no, me imagino que inexistente, casi, digo, inexistente casi, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de estos niños sea abusado sexualmente? Y su respuesta fue la típica, venga ya, ¿qué me estás hablando? No nos gusta hablar de esto. Y entonces le empecé a dar datos. Le dije, mira, por lo que sabemos de cada 4 niñas que tienen aquí, una va a ser acusada antes de los 18. Y los niños, 1 en cada 6. O sea, tu función allí no es que no se te ahogue, tu función es estar atento, porque sabemos que además hay determinadas personas que se colocan en estas posiciones, ¿no? Tu función realmente es estar atento a eso, que sabemos que es el mayor riesgo de nuestros niños traumáticos, más que otros, ¿no? Bueno, claro, cada uno se centra en lo que conoce, ¿no? Y yo, para mí, que trabajo diariamente con esto, pues es una preocupación. Tenemos que trabajar también con niños que potencialmente van a poder ser abusadores, niños y niñas, pero más niños. Y aquí no es el foro, quizás, pero aquí podríamos debatir también de dónde viene esto. Pero además nos da igual. Bueno, nos da igual y no nos da igual para ver cómo articulamos, ¿no? Pero tenemos que trabajar, tenemos que enseñar lo que son contactos sanos de los que no, tenemos que enseñar educación emocional, o sea, que se plantee la duda. Me parece un disparate que debe incluir, evidentemente, educación sexual afectiva, igualdad, empatía, 1000 cosas más y poder. Tenemos que hablar y educar sobre cómo usamos el poder, porque usamos el poder y usamos el poder con los niños y lo usamos. Y si alguien piensa que no lo usa, seguramente está equivocado, ¿vale? Entonces, no darnos cuenta de eso, de que nuestras relaciones, entre otras cosas, también involucran poder, lo que hace es que no pensemos sobre ello, y este es el error. Yo tengo que tener en cuenta que la relación de poder con mi hija está desequilibrada. Yo tomo decisiones, yo decido cosas que impactan en su vida. Yo les prohíbo cosas y utilizo un cierto nivel de fuerza. A veces explícita, te voy a quitar el móvil porque castigo, y a veces implícita. Pero esto es poder, y si yo no soy consciente, no voy a pensar esto cuándo estoy utilizando el poder y para qué. ¿Vale? Entonces, hacerlo a la idea, utilizamos el poder en las relaciones y vamos a empezar a hablar de ello. Y, por supuesto, tratar los abusos sufridos. Hay que trabajar mucho con la empatía, no me da tiempo a esto, pero ya estamos, ¿no? Casi, me dicen por el pinganillo. Pues entonces, disculpadme si hay tiempo en la charla. 2 citas se explican por sí solas. Estas son las fotos que mis niñas me dejan poner, están mucho más grandes. Habitualmente no visten así, pero yo les pido fotos para las transparencias, me encanta cerrar con ellas. Primero también me encanta verlas, ¿no? Y bueno, por cerrar de alguna forma, siempre dicen, esta es la que ellas quieren y se niegan a darme ninguna otra con la que nada. Esta es la que ellas me permiten que ponga. Y simplemente agradeceros que hayáis estado ahí escuchándome, que estéis ahí escuchándome. Y nada, ahí tenéis posibilidades de contacto conmigo en la página web y donde podéis contactar o escribirme. Muchísimas gracias.